tal? Ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer ahora el cálculo de las medidas de dispersión, pero desde una tabla de frecuencia, o sea, en datos agrupados, en una tabla de frecuencia. Las medidas de dispersión, por lo menos las que vimos nosotros y las que tienen ustedes en el material, son tres las que calculamos. En primer lugar tenemos la varianza, luego calculamos la desviación estándar o desviación típica también que se conoce, y por último calculamos el coeficiente de variación. Estas medidas entonces, hay una que es muy sencilla, pero depende de la anterior para poder sacarla, entonces están ligadas unas con otras. Pero lo primero que debemos calcular, porque es un dato que necesitamos después para utilizar la fórmula, es la media. Yo acá hice una tabla de frecuencias, no la hice completa con todas las columnas de frecuencia, porque más que nada por el espacio de la pizarra. Ustedes van a tener la tabla completa con todas las frecuencias. Yo aquí puse lo primordial, lo que necesito para calcular las medidas de dispersión. Entonces, antes de calcular las medidas como tal, tenemos que calcular la media o el promedio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero necesitamos saber cuál es nuestra n. Y la n la podemos sacar sumando todas las frecuencias absolutas. Tenemos aquí la frecuencia absoluta, yo sumo todos los valores y el valor final, la sumatoria, es n. N entonces en este caso es 30. ¿Qué tenemos que hacer ahora para calcular la media? Recordarán en las medidas de tendencia central que había una fórmula, ¿cierto? Que en este caso sería f por x, ¿cierto? La sumatoria de f por x y eso dividido por n. Tengo ya la columna de f por x para poder rellenarla, ¿cierto? F por x, bueno, está al revés acá, da lo mismo en una multiplicación, no importa el orden de los factores, así que sería multiplicar cada uno de estos dos elementos de cada uno de los intervalos y poner el resultado entonces al lado. Tenemos que 52 por 4 da 208, 56 por 6 da 336, 60 por 8 da 480, 64 por 10 da 640 y por último 68 por 2 da 136. Si sumamos, ¿cierto?, todos esos valores nos va a dar el resultado de 1800. Por lo tanto, la media, la X con el palito arriba, sería 1800 dividido por n, ¿cierto?, por 30, y 1800 dividido por 30 da 60. Nuestra media es 60. Necesitamos ese dato. ¿Por qué? Porque en la fórmula de la varianza, que vamos a calcular ahora, la fórmula de varianza es la letra sigma, letra griega, elevado al cuadrado, y es la sumatoria de x sub i, ¿ya?, menos la media, ahí es donde la necesitábamos. Esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por f sub i. Todo eso lo dividimos después por n. Ahora, cuando vean estos datos de el x sub i o la frecuencia sub i o cualquier otra cosa que diga sub i, es el dato que estamos trabajando. Por ejemplo, la frecuencia sub i del tercer intervalo, es 8. Eso se refiere con el sub i, es el dato en específico. Entonces, como nos pide una sumatoria, pero hay varias otras operaciones matemáticas, vamos a hacerlo por pasos, tal cual las reglas de la matemática, partiendo con el paréntesis. Pero es la sumatoria, o sea, debemos sacar todo esto en cada uno de los intervalos y luego sumar. Entonces, vamos a partir con el paréntesis, que de hecho hacemos una columna más a nuestra tabla de frecuencia y agregamos esta columna con solamente ese ejercicio, lo que está en el paréntesis. X, ¿cierto? X sub i menos la media y todo eso elevado al cuadrado. ¿Cómo es eso? X, la X, ¿cierto?, que es la marca de clase, menos la media la saqué, 60. El resultado lo elevo al cuadrado, entonces sería 52, ¿cierto?, menos 60, 52 menos 60 da menos 8. No importa el signo negativo, da lo mismo, no importa que nos dé negativo, porque
como después lo voy a elevar al cuadrado, cualquier negativo al cuadrado, cualquier número negativo que se eleve al cuadrado da positivo. Entonces da 52 menos 60 menos 8. 8 al cuadrado o menos 8 al cuadrado da 64. El resultado entonces acá es 64. Y ahí tenemos el primero, 64. Después tengo 56 menos 60, marca de clase, menos la media, 56 menos 60 da menos 4, y menos 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. Y queda positivo. Fíjense acá, 60 menos 60, 0, y 0 al cuadrado sigue siendo 0. 64 menos 60 ahora, 4. 4 por 4, 16 nuevamente, queda positivo. Y por último, 68 menos 60, 8. 8 por 8, 8 elevado al cuadrado, 8 por 8, 64, 64. Ahora, tenemos el resultado de esto, ¿cierto? Hacemos la sumatoria, no es necesario todavía. ¿Por qué? De hecho, no necesitamos esa sumatoria, esta. ¿Por qué? Porque la sumatoria que nos pide acá es esto que está en el paréntesis, pero esto multiplicado por la frecuencia. Sería cada uno de estos elementos que tenemos en esta columna, pero ahora multiplicado por la frecuencia que está acá. Y por eso yo hago otra columna donde repito nuevamente lo del paréntesis, pero ahora le agrego la multiplicación de la frecuencia absoluta. Sería entonces 64 por 4. 64 por 4 da 256. Después sería 16 por 56, perdón, 16 por 6, y eso da 96. Luego tenemos 0 por 8, 0 se mantiene. 16 por 10 da 160. Y por último, 64 por 2, 64 por 2 da 128. Ahora sí, yo realizo la sumatoria, porque acá dice sumatoria de todo esto, y es lo que tengo acá y en cada uno de los intervalos. Por lo tanto, al sumar, la suma de todo esto me da 640. Me voy a la fórmula entonces y reemplazo, pongo sigma al cuadrado, es todo esto, la sumatoria es 640, y eso lo divido por n, y n sé que es 30. Por lo tanto, 640 dividido por 30 da 21,33. Yo por lo general trabajo con dos decimales y aproximo el segundo si es que el tercero es sobre 5. 5 sobre 5. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden dejar con un decimal o pueden dejar sin decimal, pueden aproximar como pueden que no, cosa de ustedes, da lo mismo. En cuanto a, a las evaluaciones, yo más que evaluar el resultado final, si llegaron al resultado correcto final, no importa. Yo evalúo el proceso también, ¿ya? Puede ser que en el último, en el copiar el resultado final se equivocaron y tenían todo bueno, no importa. El proceso igual vale, ¿ya? Así que esto da lo mismo. Puede que a algunos les dé 21, otros no sé, les 22, algo, 20, bueno, está cerca. Igual lo considero bueno. Tenemos entonces que la varianza es 21,33. Esta es la varianza. Tenemos entonces ahora, lo voy a anotar acá, como dato acá. La varianza entonces, sigma al cuadrado, 21,33. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos que calcular la desviación estándar. Esta es re fácil. ¿Por qué? Porque la desviación estándar, voy a borrar esto de hecho, aquí, y voy a borrar la fórmula, pero solamente esto que está aquí, y le agrego esto de acá. La desviación estándar es sigma, pero solito, ahora no al cuadrado, y es la raíz cuadrada de todo esto. Por lo tanto, dicho de otra manera, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza la tenemos, entonces ponemos raíz cuadrada de 21,33 y me da
4,618. Lo aproximo entonces y lo voy a dejar en 4,62. Entonces la desviación estándar, que es sigma solito, 4,62. Ese es fácil. Teniendo la varianza, sacarle la raíz cuadrada. Ese es fácil. Y nos queda el coeficiente de variación. Este tiene otra fórmula, así que voy a borrar esta y coloco la otra fórmula. La fórmula del coeficiente de variación, que es CP, sería la varianza dividido por la media multiplicado por 100. Entonces sería, si reemplazo, coeficiente de variación es igual a varianza, que es 21,33. Eso lo divido por la media dijimos que era 60, y eso lo multiplico por 100. Veamos entonces, sería 21,33 dividido 60 da, lo voy a anotar al tiro acá, para ir paso por paso, da 0,35555 y se repite. Entonces lo voy a aproximar mejor y lo voy a dejar en 0,36. Y eso lo multiplico por 100, porque el coeficiente de variación se determina en un porcentaje. Entonces 0,36 por 100, eso da 36, ¿qué? Por ciento. Entonces, el coeficiente de variación es de un 36%. La medida de dispersión tiene que ver en cierta manera, si lo llevamos esto a un gráfico, tenemos una recta, es qué tanto se alejan los valores o los datos que tenemos de esa recta. Entonces, la desviación estándar tiene que ver con eso. Qué tanto, la varianza también, qué tanto varían los datos con respecto a ciertos valores, a la recta. En la desviación estándar lo mismo, cuánto se desvía, y el coeficiente de variación es lo mismo, pero expresado en porcentaje. Tiene una desviación de un 36% con respecto a la recta y todo eso. Tiene que ver principalmente con posiciones, ¿ya? La medida de dispersión, qué tanto se dispersan los datos con respecto a una recta. Espero que les haya servido este videito para poder entonces calcular la medida de dispersión de datos agrupados en una tabla de frecuencia.